Claro, eso no ha hecho. Esa vez lo voy a dejar aquí grabando y por ahí. 35. A 14. Pues no te aquí. Buenas tardes con todos los presentes. Sean bienvenidos de vuelta después del almuerzo. Vamos a continuar con el evento y quiero dar inicio a la mesa número 4, en la cual se va a abordar la temática de transparencia. Quiero presentarme, mi nombre es Juan Carlos Dueñas. Actualmente estoy trabajando como secretario técnico de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI por sus siglas en inglés, un estándar internacional que se está implementando en 55 países en este momento. Es un gusto para mí poder estar aquí con todos ustedes y anunciar un invitado especial para esta mesa. Se trata del doctor Íñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado. El doctor Salvador es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es máster en Relaciones Internacionales con mención en Derecho Internacional por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Ha sido decano de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, catedrático de Derecho Internacional Público, Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional de los Conflictos Armados, entre otros. A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado funciones en la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Misión Permanente del Ecuador ante la Oficina de la ONU en Suiza y en la Comisión de Indemnización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También ha ejercido la abogacía desde el año 1997 y presidió el estudio jurídico ARS Boni y AEQI hasta julio de 2018. El doctor Salvador también es miembro del Comité Jurídico Interamericano, órgano consultivo de la OEA. También forma parte del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional. Ha presidido el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, CEDA, y ha sido miembro y director de varias cámaras dentro del país. También es parte de varios centros de arbitraje y mediación. El doctor Salvador nos acompañará durante un momento y por cuestiones de agenda se retirará antes de las siguientes presentaciones. Quiero darle la bienvenida al doctor Íñigo Salvador Crespo. Mil disculpas, vamos más bien a llamar a toda la gente de esta mesa para que por favor suban. Si por favor le puedes presentar para que suban de una vez y están con nosotros. Muchas gracias, discúlpame. Muy bien. Para presentar a los panelistas de esta mesa de transparencia, también quiero dar la bienvenida al doctor Juan Esteban Ponce, de Quevedo y Ponce Abogados. Él va a abordar la temática de fraude empresarial y normas de anticorrupción. El doctor Juan Esteban Ponce, dedicado al estudio y ejercicio profesional del derecho tributario desde el año 2000, inició su actividad en el Servicio de Rentas Internas, donde ha formado parte de los departamentos de reclamaciones, auditoría y procuraduría entre 2000 y 2004. También fue abogado senior del área tributaria Bustamante y Bustamante Law Firm. Bueno, lo sentimos, hubo un problema de tipeo, entonces realmente todas mis disculpas al doctor Juan Esteban, por favor, mil disculpas. Llamamos a la siguiente persona entonces. Nuestro siguiente panelista en la mesa de transparencia es la abogada María Isabel Machado, de Falcón y Puig Asociados. La doctora es asociada senior, directora del Departamento de Compliance de la firma. Ha enfocado su práctica durante los últimos 10 años en la asesoría de compañías nacionales e internacionales, así como organizaciones sin fines de lucro, desde su proceso de incorporación hasta la asesoría el día a día en el proceso de los negocios. Actualmente se enfoca en la estructuración de programas de compliance dentro de las organizaciones, modelos de prevención, a fin de establecer una cultura de cumplimiento e integridad dentro de las mismas, de la mano con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, para garantizar su sostenibilidad. Sus últimos estudios se han centrado en compliance del sector minero energético, auditoría interna de la norma ISO 37301 versión 2021 de sistemas de gestión de compliance. También ha ejercido sus estudios en el programa superior de compliance
programa de protección de datos del iLaw School de Madrid, España, los cuales también están acreditados por la Asociación Española de Protección de Datos. El siguiente invitado para nuestro panel es el doctor Gustavo Arroyo Moncayo, de SIJA GPA Abogados. El tema el cual va a abordar es el de Corporate Compliance. El doctor Arroyo es abogado asociado en Corporate Oil Gas Compliance, propiedad intelectual e industrial. Cuenta con más de 10 años de experiencia en servicios legales. Ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en materia de derecho corporativo, energía y solución de conflictos. Desarrolla su práctica en procesos de M&A, contratación e inversión extranjera directa, licitaciones y adjudicaciones bajo modalidades contractuales, establecimiento y disolución de sociedades nacionales y extranjeras. Es secretario arbitral oficial de la Cámara de Comercio de Quito y ha elaborado con la International Chamber of Commerce, CAPTER Ecuador, Young Arbitrators Forum. Finalmente, quiero presentar también al abogado Federico Duret de Puente y Asociados. El doctor Duret es consultor externo de entretenimiento y nuevas tecnologías en Puente y Asociados de Estudio Jurídico, director general de UNIARTE, Sociedad de Gestión Colectiva, graduado en Derecho por la UNED y máster en Propiedad Intelectual por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Sean bienvenidos nuestros participantes. Podemos dar inicio. Agradezco mucho a la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana por esta invitación. Agradezco a todos los estudios jurídicos y empresas auspiciantes de este evento y sobre todo agradezco a todos ustedes por su presencia esta tarde, señoras y señores. Como ha sido anunciado, lamentablemente debido al desfase que ha habido en el horario no podré sino hacer esta presentación y con la anuencia de mis contertulios tendré que retirarme y me veré privado de escuchar sus interesantes intervenciones. Yo quisiera esta tarde hablarles a manera de introducción del tema que nos concita, de lo que podría llamarse la intersección entre el tema de transparencia y lucha contra la corrupción y la labor del órgano al que dentro de la estructura estatal represento, la Procuraduría General del Estado. Comencemos señalando que en toda sociedad moderna, con un grado relativo de desarrollo y civilización, hay tres valores que son comunes y que deberían ser fomentados. El primero de ellos, la honestidad. El segundo, la seguridad jurídica, lo que normalmente deberíamos llamar predecibilidad en la aplicación de la norma jurídica, que no es otra cosa que lo que la teoría del derecho ha conocido toda la vida como Estado de Derecho. Es decir, un Estado en el cual los ciudadanos y las entidades estatales sepan exactamente cuáles son las normas que rigen las relaciones entre cada uno de esos estamentos dentro de él y en relación al otro, Estado de Derecho. Y finalmente, la responsabilidad del verbo responder, es decir, rendir cuentas. Entonces, honestidad, seguridad jurídica y responsabilidad. En el momento actual, la rendición de cuentas, la transparencia, es un clamor ciudadano, tanto en lo público como en lo privado. En lo público, a las entidades públicas, a cada uno de los servidores públicos, y en lo privado, la conducta de los operadores económicos tienen que estar permeadas de estos valores de los que acabamos de hablar. Transparencia, más rendición de cuentas, más control social, permiten la participación ciudadana en los
temas estatales. No nos olvidemos, y esto es algo que nunca hay que perder de vista, de alguna manera, parafraseando a ese famoso rey de España, de Francia, el Estado somos nosotros, los ciudadanos somos del Estado. No olvidemos que los ciudadanos, a través de la ficción del contrato social, cedimos al Estado una serie de prerrogativas que normalmente nos pertenecen. El Estado de alguna manera es nuestro delegatario y por lo tanto tenemos el derecho inmanente a nuestra naturaleza de ciudadanos, de miembros de ese Estado, tenemos el derecho de exigirle cuentas al Estado, de exigirle transparencia. Estos principios están recogidos en nuestro ordenamiento jurídico. Constitución de la República del Ecuador, artículo 100, la transparencia como principio inherente a la administración pública. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública consagra el principio de publicidad de la información que está en manos de las entidades públicas o de aquellas entidades privadas que tienen participación pública por cualquiera de las vías previstas en la ley. Por eso, los estados modernos deben organizarse como gobiernos abiertos, con mecanismos ojalá informatizados, ojalá a través de las tecnologías de la información, que permitan que todos los ciudadanos puedan saber qué hace cada entidad pública, qué hace cada funcionario público en ejercicio de esa delegación que los ciudadanos le hemos dado al Estado. Particularmente en el ámbito de la contratación, pero más pertinentemente en la de la contratación pública, en la medida en que están en juego recursos públicos que no son otra cosa que recursos de estos mismos ciudadanos que hemos delegado al Estado, es indispensable la mayor transparencia posible, y en esto las tecnologías de la información y las comunicaciones son el único mecanismo que permite vislumbrar llegar a ese estado ideal en donde cada ciudadano sepa exactamente qué hace cada uno de sus delegatarios gubernamentales. Contrario sensu, a mayor opacidad en la rendición de cuentas, más amplios serán los espacios que se dejen a la corrupción. En el sector privado, la transparencia equivale a tener unas reglas claras y cumplirlas, de esa manera garantizar o sentir garantizada su inversión, una inversión segura, y un comercio justo en beneficio de los contribuyentes y en beneficio de los consumidores, en el marco de la misma seguridad jurídica de que hablábamos al principio, Estado de Derecho, establecida, recogida, consagrada en nuestra Constitución, artículo 82. Entonces, que quede como un primer corolario de esta intervención la corresponsabilidad entre los ciudadanos y el Estado en cuanto a deber de transparencia, siempre dentro del margen del respeto a los derechos humanos. Una aplicación oportuna, consistente y perseverante por parte de las autoridades de todas las normativas, de toda la normativa que regula las actividades económicas, previene potenciales conductas transgresoras. Es decir, vemos cómo en nuestro medio, y es algo de lo que hablamos recurrentemente, que el nuestro no es un estado en el cual haya carencia de normas. Normas hay, lo que no hay es controles consistentes. Por poner un ejemplo de la vida diaria, y aquí discúlpenme que
eche mano a estas digamos, destrezas de profesor universitario, el ejemplo que habla mucho más que la norma jurídica. Se puso en ejecución la ordenanza, se dictó pues la ordenanza según la cual no más de una persona puede circular en una motocicleta. Se controló durante 2 semanas, a la tercera semana se dejó de controlar y ahora la noticia clásica en el noticiero de las 7 de la noche es asesinato por sicarios que llegaron 2 en una moto y se fueron 2 en una moto. Persistencia, consistencia en la aplicación de las normas de control. Previene no solo la imposición de sanciones, que es algo que en el ámbito de compliance ustedes saben muy bien, es simplemente el resultado de un incumplimiento. La consistencia, la persistencia, la aplicación oportuna de las normas previene no solo la sanción, que es el resultado, sino el incumplimiento mismo, que es el fin último de esa sanción. ¿Por qué hablo de prevención? Pues creo que es en el ámbito de la prevención donde la Procuraduría General del Estado puede prestar su aporte más importante en la lucha contra la corrupción, en la lucha por la transparencia. Desde hace 3 años, son ya 3 años de que asumí la Procuraduría General del Estado, vengo impulsando en la institución la adopción de un nuevo modelo de gestión para la defensa jurídica del Estado. Eso es lo que hace la Procuraduría. Pero curiosamente, a lo largo de sus 93 años de existencia, nunca se estableció un modelo de gestión y menos todavía se renovó y actualizó ese modelo de gestión. Hoy, por primera vez, la Procuraduría General del Estado va a contar con un nuevo modelo de gestión. Un nuevo modelo de gestión que abordará lo que nosotros hemos conceptualizado como las 4 etapas del ciclo de defensa jurídico del Estado. La primera, la de la prevención, en la cual se pone prioridad en la parte de asesoramiento a través del asesoramiento en tiempo real a las entidades que nos lo piden, sin el valor vinculante que tienen las consultas que son respondidas con pronunciamientos, eso sí vinculantes. Estos 2 ámbitos, asesoramiento general en tiempo real y consulta, son, junto al control de la legalidad, que también ejerce la Procuraduría por mandato constitucional, son las actividades que constituyen actualmente la fase de prevención. Una segunda fase es la de solución amistosa. Ahí entra en juego el conocido por todos ustedes, ojalá en todos los casos con una buena experiencia, Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. Un centro que tiene una característica y es la de que 65% de los casos que se median en nuestro centro de mediación tienen que ver o tienen como una de sus partes a una entidad pública. De modo que el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado ha desarrollado una destreza, una ventaja comparativa frente a otros centros de mediación para resolver ese tipo de conflictos, aquellos en que de por medio al menos una de las partes es una entidad pública. La tercera etapa del ciclo de defensa jurídica del Estado es la del patrocinio judicial. Si no hemos logrado evitar el conflicto, si no hemos logrado solucionarlo antes de que pase a los tribunales, en los tribunales la Procuraduría representa al Estado y procura hacerlo de la mejor manera posible, con unos resultados, unas veces buenos, otras veces malos. Ustedes saben, no existe el abogado que gane todos los juicios, y el abogado que pierda todos los juicios debería simplemente renunciar a esa profesión y buscar otra. La Procuraduría gana algunos, pierde otros. Generalmente la tasa de éxito del patrocinio del Estado a través de la colaboración de la Procuraduría con las entidades públicas cuya defensa supervisa
es del 75%, del 65 al 75%, seamos un poco más, digamos, vagos en esta cifra, porque es una cifra que varía de año a año y que lamentablemente actualmente no contamos con los instrumentos cuantitativos suficientes como para poder decirles: a julio de este año la tasa era tanto. Hablemos de 65 a 75, que no está mal, digo yo, podría ser mejor. Y finalmente, la última fase, recuperación de activos y repetición. Es decir, una vez que ya tenemos una sentencia a favor del Estado, en el ámbito penal, cuando han sido condenados individuos que han afectado el bien jurídico protegido a administración pública, por ejemplo, la Procuraduría tiene que ejecutar las sentencias en donde de por medio existe la obligación de reparar integralmente al Estado. Y repetición en el caso de aquellos procesos en donde el Estado ha sido obligado a pagar una indemnización, y entonces la Procuraduría General del Estado tiene que obtener el reembolso de aquellos funcionarios que dieron lugar a la obligación de que el Estado ecuatoriano pague esa indemnización. Así es hasta ahora. Es decir, tenemos estos cuatro etapas del ciclo de defensa jurídica del Estado. Lamentablemente, por el número elevado de procesos judiciales a nivel interno, es decir, en jurisdicción ecuatoriana, que el Estado ecuatoriano tiene que la Procuraduría General, perdónenme un segundito, que perdónenme, no puedo concentrarme si me está hablando, mil disculpas, perdón. Decía que de estas cuatro etapas del ciclo de defensa jurídica del Estado, tradicionalmente y hasta este momento, la Procuraduría General del Estado ha tenido que poner énfasis en la etapa del patrocinio. ¿Por qué? Pues simplemente por la abrumadora realidad. La Procuraduría General del Estado defiende en un momento dado, les puedo decir, eso sí les puedo decir a la fecha de hoy, en jurisdicción ecuatoriana tiene activos ahorita, en este preciso momento, y generalmente la cifra varía poquito en relación a la que les voy a decir, 102,000 procesos judiciales. 102,000 procesos judiciales. Entonces, es un imperativo que nos dediquemos a eso con la mayor prioridad, pero también es un imperativo que cambiemos esa realidad, porque no hay forma de que 102, para redondear las cifras, 102 funcionarios de patrocinio de la Procuraduría General del Estado tengan que atender cada uno de ellos 1,000 casos activos. Es inmanejable. En el nuevo modelo de gestión de la Procuraduría General del Estado, el énfasis va a ser puesto en el tema de la prevención. La prevención por las vías tradicionales que les he mencionado, es decir, consultoría, asesoramiento, control de la legalidad y mediación. Evitar lo más posible llegar a litigio. Este proyecto, este nuevo modelo de gestión, al que le hemos denominado la Procuraduría del Futuro, tiene como base el proyecto de fortalecimiento institucional de la Procuraduría, que es un proyecto financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Son $5 millones, un proyecto que durará hasta el año 2025, 4 años y medio. Ya se ha diseñado el nuevo modelo de gestión. A partir del 1 de enero comienza el funcionamiento de este nuevo modelo de gestión. ¿Cómo es que vamos a evitar, o cómo es que vamos a poner énfasis, mayor prioridad en la etapa de prevención? Pues muy simple. El Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con la rectoría de la Procuraduría General del Estado, va a tener dos cuerpos
conexos bajo esa rectoría. Uno, el Cuerpo de Procuradores del Estado. Imagínense ustedes una entidad constituida por los 415 funcionarios de la Procuraduría General del Estado y todos los asesores jurídicos y procuradores de todas las entidades públicas, incluidos GATS a nivel provincial y cantonal. Esos funcionarios que no van a estar, los que no están en la propia Procuraduría, van a depender exclusivamente en lo funcional de la Procuraduría General del Estado. Es decir, van a estar perfectamente coordinados a través de herramientas informáticas, pero también a través de permanentes reuniones de coordinación. Van a estar coordinados y van a ser consistentes en el uso de las mismas herramientas, de los mismos criterios jurídicos, de la misma normativa, desarrollo normativo, etcétera, que la propia Procuraduría General del Estado. Imagínense algo parecido a los auditores internos de la Contraloría desperdigados por todo el país, con la única diferencia de que no van a ser funcionarios de la Procuraduría en lo económico y administrativo, sino exclusivamente en lo funcional, en ejercer la procuración y el patrocinio del Estado. Estamos pensando que la cifra, actualmente en la administración pública 3.000 entidades públicas. Si cada una de ellas tiene 2 asesores o procuradores, estamos hablando de alrededor de 6.000 abogados en toda la República haciendo el mismo trabajo coordinado. Y un segundo cuerpo que va a ser la Escuela de Procuradores del Estado. Escuela hoy en día quiere decir simplemente tener un enlace de Zoom, en donde, de acuerdo con el programa y el temario y el cronograma que establezca la Dirección Nacional de Capacitación que se va a crear dentro de la Procuraduría, estén permanentemente sometidos a un proceso de capacitación y actualización. Pienso yo que con una herramienta de esta naturaleza, que naturalmente parto del hecho de que es un objetivo sumamente ambicioso y que representa un desafío enorme, pero soy de los que cree que hay que pensar en grande y hay que tratar de conseguir grandes objetivos, por más descabellados que parezcan. Yo sí creo que a través de esta permanente capacitación, a través de la Escuela de Procuradores del Estado y de esta permanente coordinación a través del Cuerpo de Procuradores del Estado, las instancias de mala negociación, mala ejecución, incumplimiento y mala defensa en las negociaciones de los contratos que el Estado suscribe con sus contratistas, van a impedir que en el futuro el número de casos que la Procuraduría General del Estado tenga que lidiar en la jurisdicción nacional, pero incluso en las jurisdicciones arbitrales internacionales, reduzca sustancialmente, y que el Estado ecuatoriano sea un Estado donde exista mayor predecibilidad. Esperaríamos con esta propuesta disminuir, como he dicho, la conflictividad judicial, asegurar el buen uso de los recursos públicos, en definitiva, fortalecer la seguridad jurídica. En cuanto a la recuperación de activos, tengo que reconocer que las herramientas que la ley le da a la Procuraduría General del Estado de recuperar los activos no son las más eficaces. ¿Por qué la Procuraduría debe recuperar los activos? Pues simplemente porque si ha presentado una acusación particular, que a propósito tengo la obligación de presentarla porque de acuerdo con el COIP, el Procurador General del Estado no puede renunciar al ejercicio de la acusación particular. El Procurador General del Estado comparece, acusa en nombre del Estado como víctima, y cuando la sentencia condena
al culpable, le condena no solo a una pena privativa de libertad, sino también a la reparación integral, alguien tiene que hacerse cargo de la recuperación de esa reparación integral. ¿Y ese alguien es quién? La víctima, el Estado, o sea, Procuraduría General del Estado. Estamos trabajando con el Instituto de Basilea, que tiene un programa específico de recuperación de activos. Estamos trabajando con el Departamento de el Departamento de Justicia, estaba pensando en la sigla en inglés, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para encontrar los mejores mecanismos para esa recuperación. No siempre hace falta la intervención a través de procesos judiciales. A veces es necesaria únicamente una gestión de gobierno a gobierno al más alto nivel para recuperar esos dineros. Esto es nuevo para todos y es nuevo para la Procuraduría General del Estado. Recuerden ustedes que la acusación particular por parte del Estado data recién de 2014, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, que permite la acusación particular de parte de la Procuraduría General del Estado. Esperamos tener resultados concretos en breve. En el ámbito nacional acabo de tener un revés, y ese revés es que la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia dispuso que la ejecución de las sentencias en casos de fuero de corte tienen que hacerse a nivel del juez del domicilio de cada uno de los sentenciados. Quiere decir que tengo que pasearme por la República del Ecuador buscando dónde tienen bienes esos sentenciados. Espero de alguna manera revertirlo. Acudiré a la Corte Nacional de Justicia para un pronunciamiento del Pleno en ese sentido. Confío que con eso la posibilidad de recuperación de activos se incremente. Finalmente, como probablemente lo conocen ustedes, en meses anteriores presenté un proyecto de ley orgánica de repetición a la Asamblea Nacional. La Asamblea ha respondido en términos de inusitada eficiencia. En los próximos días estaremos compareciendo a la Comisión de Justicia que lo está manejando para aportar con elementos adicionales, y confío que si no hasta fin de año, en el primer trimestre del próximo año, tengamos una nueva ley orgánica de repetición. Una ley orgánica de repetición que fundamentalmente lo que hace es consolidar en un cuerpo único normas que antes se encontraban desperdigadas en varios cuerpos legales, atribuir a un solo tipo de juez, en este caso el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, algo que antes estaba desperdigado en diferentes tipos de jueces, dotarle de un procedimiento único a algo que antes, asimismo, tenía múltiples procedimientos a seguir. Y además dotarle de un papel mucho más vigoroso a la Procuraduría General del Estado, con términos y mecanismos bastante más eficientes. Yo confío que una vez que esa ley sea aprobada, el papel de la Procuraduría en obtener la repetición de las derogaciones que el Estado tuvo que hacer por indemnizaciones pagadas por culpa de funcionarios incumplidores se incremente y sea mucho más eficiente. Y bueno, como conclusión, esto es lo que hace la Procuraduría, pero la Procuraduría no es la única entidad del sistema jurídico ecuatoriano empeñada en la lucha contra la corrupción. Está la Fiscalía General del Estado, todos conocemos la labor ingente que realiza la Fiscalía, pero claramente a la Fiscalía le faltan recursos de toda índole para ser más eficiente en sus actuaciones. Y está la Contraloría General del Estado, que debería ser más eficiente en todo y debería ser un espacio de lucha contra la corrupción. Lamentablemente los hechos ahora parecen indicar que en algún momento, no necesariamente vinculado exclusivamente con los últimos 10 años, se convirtió más bien en todo lo contrario, un espacio de corrupción. Creo que reconocer eso, iniciar por reconocer eso, es un punto de partida para luchar contra la corrupción en esa instancia. Les agradezco mucho por su atención, espero que estas pocas palabras introductorias sirvan de alguna manera como base para las sin duda interesantes intervenciones que harán mis contertulios, de los cuales no voy a ser muy contertulio que digamos, porque en estos momentos con la anuencia de todos ustedes voy a tener que retirarme, agradeciendo siempre muchísimo su atención y haberme recibido esta tarde. Muchas gracias.
Continuando con el evento, quiero dar la bienvenida al doctor Juan Esteban Ponce, pero sin antes hacer la presentación adecuada. Su doble formación profesional, tanto en el área de marketing, administración como en derecho, le han permitido resolver conflictos que requieren un enfoque amplio y trabajo con diversos especialistas. Tiene experiencia en temas de litigio complejo que involucran temas de arbitraje, civiles, administrativos y penales. Ha representado a clientes locales como extranjeros. También tiene un enfoque estratégico que combina acciones judiciales, plan de negociación y acuerdos, con una perspectiva netamente práctica, conforme a cada caso. Actualmente se dedica principalmente al derecho penal empresarial en las áreas de fraude, corrupción y asuntos relacionados con la propiedad intelectual. Démosle la bienvenida, por favor, al doctor Juan Esteban Ponce. Buenas tardes con todos. El estudio jurídico Quevedo Ponce me ha delegado, agradezco al estudio jurídico Quevedo Ponce que me ha delegado este importante tema sobre normas anticorrupción y fraude empresarial. Los expertos indican que existen países en que la corrupción llega al 17% del PIB. Imagínense en el nivel de corrupción que existe en dichos países, que de cada $100, $17 provendrían de la corrupción. En el Ecuador, según me comentó un conocedor de los temas bancarios y financieros, se considera que formalmente existen en los bancos un circulante de $33.000 millones. Asimismo, existen un capital o un circulante de $18.000 millones que sería dinero que no está formalizado. Para tener un enfoque correcto del combate a la corrupción, es necesario estar en un contexto adecuado. Por ejemplo, no podemos tener un enfoque igualitario del combate a la corrupción en Finlandia con un combate a la corrupción en Venezuela. Son totalmente diferentes. Asimismo, en el ámbito privado no podemos tener un enfoque de la corrupción igualitario, por ejemplo, para una entidad bancaria que para una industria pesquera, por decir algo. Las intervenciones independientes versus las intervenciones de un cambio de sistema, que es como ha propuesto el Procurador General de Estado, deben ser ponderadas. Una intervención independiente son aquellas que, por ejemplo, hace la doctora Diana Salazar, que persigue a ciertos individuos sospechosos de corrupción y que los condena. Un combate a la corrupción de cambio de sistemas puede ser como el que ha propuesto hoy María Sara Gijón en la mesa de alianzas públicas privadas, en el sentido de cambiar el sistema de contratación pública. Podemos ver que la corrupción también puede defender su status quo, como ha pasado en los temas de la Contraloría, que ya se ha referido el Procurador General del Estado. Por eso el combate a la corrupción no es un simple manual de implementación de normas de ética, sino puede ser un sistema, un método sistemático de cambio del sistema, como lo ha propuesto el mismo Procurador General de Estado. Para un combate a la corrupción
efectivo, es necesario una ruptura del equilibrio corrupto existente. Esta ruptura puede ser por medio de crisis o por medio de cambios secuenciales. Por medios de crisis puede ser, por ejemplo, en el caso de que existan caídas, el fin de un gobierno de forma abrupta. Un cambio secuencial puede ser cambios de normativa que permiten combatir de mejor forma la corrupción. Hay que aprovechar a veces las crisis para hacer cambios abruptos. Eso es lo que dicen los conocedores del combate a la corrupción. Sin embargo, los defensores de un cambio gradual, como propone el mismo procurador, suele ser menos arriesgado, más flexible y sostenible, con acuerdos que permiten implementar un sistema contra la corrupción. Me voy a permitir referir a algunas normas internacionales de aplicación extraterritorial. Tenemos, por ejemplo, la norma SAPIN 2 de Francia, la norma FCPA de Estados Unidos de 1977, la conocida como Foreign Corrupt Practice Act, que es la más conocida por todos probablemente, y otra norma similar de Reino Unido, la Bribery Act del 2010. Todas estas normas tienen una aplicación extraterritorial en la que se juzgan actos de corrupción cometidos en el extranjero. También hay la Convención Penal del Consejo de Europa sobre corrupción, hay la norma ISO 3701 antisobornos, y hay un sinnúmero de normas que serían innumerables, enumerarlas, por ser redundante. Me voy a permitir referir a un caso de aplicación de la FCPA en el Ecuador, en la que un funcionario de alto nivel que otorgaba servicios financieros por una compañía que era propietaria del Estado, otorgaba servicios financieros a compañías del Estado mismo, a través de una investigación de un agente del IRS, o de lo que sería el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos, inició una investigación en virtud de que este funcionario, entre el año 2013 y 2017, a través de una serie de sobornos, logró mantener contratos con el Estado. Esta investigación de este funcionario se basó básicamente en documentos, en reportes bancarios, en testigos. Este alto funcionario residía en Florida, una vez que ya se había enriquecido ilegalmente en el Ecuador, y por esto es lo que se empezó a hacer la investigación en Florida, y después fue condenado a 51 meses de prisión. Ese es un ejemplo de cómo esta norma extranjera es aplicada ante actos cometidos de corrupción en jurisdicción extranjera. Es muy común que la normativa de FCPA logre estos resultados. Ahora les voy a hablar también de las normas locales de combate a la corrupción. La misma Constitución de Montecristi, en el artículo 83, establece el deber de denunciar actos de corrupción en su numeral 8. Existen diversos tipos penales en el Código Integral Penal,
que muchos conocemos, como es el peculado, el cohecho, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, privado no justificado, defraudación tributaria, contrabando, lavado de activos, delitos contra fe pública, financiamiento del terrorismo, delincuencia organizada, asociación ilícita, entre otros. Hay una norma muy interesante que expidió la Superintendencia de Compañías, que puede servir muy bien al sector privado como una guía para las empresas, que se llama las normas ecuatorianas para el buen gobierno corporativo, que creo que todos los empresarios deberíamos de cierta forma tomarla en cuenta. En el Ecuador también existen otros organismos de combate a la corrupción, la conocida UAFE, la Unidad de Lavados de Activos del SRI, la Unidad de Lavados de Activos de la Policía. Sobre el tema del fraude empresarial en relación al artículo 321 del Código Orgánico Integral Penal, que entró en vigencia el pasado 17 de agosto, tipo penal que es bastante polémico y bastante abierto, que incluso es sujeto de una acción de inconstitucionalidad por parte de diversos gremios. Me permito indicar lo que dice esta acción de inconstitucionalidad en su parte medular, lo que podría pasar y los riesgos que existen. Por ejemplo, según el artículo 321 vigente del actual Código Orgánico Integral Penal, invitar a un cliente a almorzar o a cenar para poder explicar una oferta podría constituir delito. El entregar mercadería gratis al potencial cliente para que pueda familiarizarse con ella también podría constituir delito. Dar consultoría o sesión de diagnóstico gratis a un potencial cliente para que conozca el servicio también podría constituir delito. Pedir un potencial proveedor que entregue mercadería libre de costo antes de tomar una decisión de compra también podría ser delito. Pedir un potencial proveedor de servicio que ejecute una parte del mismo sin costo para poder determinar si comprarlo o no también puede constituir delito. Me permito criticar esta norma debido a su incertidumbre jurídica. No voy a leerla todo el artículo 327.1 porque es prácticamente 2 páginas. No tenemos el tiempo para hacerlo ni creo que cabe el análisis, pero quiero dejar claro que esta incertidumbre puede generar problemas, aunque yo confío que los fiscales sabrán determinar correctamente si es que persiguen a presuntos delincuentes por medio de esta norma o no. Hay otro tema importante sobre el combate a la corrupción, que es el manejo de las crisis. Hace algunos años recuerdo que un cliente me llamó y me dijo que estaban allanando su oficina. Se trataba de un cliente que se dedicaba que distribuía artículos tecnológicos a nivel del Ecuador y que había tenido un problema con la SENAE porque él había reportado a través de mails con ciertos errores una factura, y el momento en que se realizó un aforo físico, esta factura no cuadró con lo que él había dicho, aun cuando él había rectificado el error pocos días después. Gracias a Dios, a este cliente, este tema no pasó de la investigación previa, porque comparecimos y transparentemente indicamos su buena fe y demostramos que había sido un error involuntario.
Por eso es importante que cuando existan estas crisis en una empresa, se las maneje con mucha prudencia y de forma multidisciplinaria, involucrando a todos los empleados y directores con el fin de, en base a la verdad, defender correctamente. Para concluir, me permito indicar que el abordar la corrupción es un tema que debe ser hecho de forma integral, de una forma holística. Requiere la participación de un equipo multidisciplinario, ya sea para la prevención o para el manejo de crisis. Hay veces que incluso los equipos intervienen abogados de distintas jurisdicciones. Por ejemplo, si hay un problema de FCPA que tiene que ver con actos cometidos aquí en el Ecuador, hay que también enfocarse en los tamaños de las empresas, el tipo de cultura organizacional, la estructura societaria que existe, si existen antecedentes judiciales. Es decir, el combate a la corrupción no puede ser visto de ninguna manera como un acto puntual, sino tiene que ser visto de forma amplia y global. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Juan Esteban Ponce. En este momento damos la bienvenida a la abogada María Isabel Machado con el tema Compliance Integral y ODS. Bienvenida. Bueno, buenas tardes con todos. También voy a ser un poco breve porque ya estamos un poco tarde con el desfase que tuvimos en los horarios, pero bueno, en este caso voy a hablarles sobre compliance. No me voy a enfocar en el compliance penal, que la mayoría yo creo que ya han podido escuchar, pero me quiero enfocar más en un compliance integral para las empresas. Vamos a partir de qué es el compliance. Podemos decir que es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que identifica, asesora, alerta y monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones. Es decir, en este caso lo que nos permite es tratar de, una vez analizando los riesgos, tratar de analizar las posibles sanciones que pueden tener las organizaciones por el incumplimiento tanto legal como regulatorio y que se va a ver reflejado en ciertas pérdidas financieras que pueden tener las organizaciones y a su vez también en pérdidas reputacionales, que en algunos casos puede tener un mayor impacto dentro de las organizaciones que una pérdida financiera. En este caso lo que hacemos o lo que analizamos en un compliance integral son las fallas en el cumplimiento de las obligaciones, tanto de las leyes que se aplica a la organización y también como la normativa interna o políticas corporativas que pueden tener o asumir voluntariamente las organizaciones. En este caso vamos a tener el compliance en el centro, el marco regulatorio, que son las leyes que pueden aplicar a las organizaciones. En el caso de un compliance penal puede ser el Código Integral Penal. En un compliance, en la parte de protección de datos, tenemos la Ley de Protección de Datos que ya fue aprobada en mayo de este año. En la parte de blanqueo de capitales, la Ley de Prevención de Lavado de Activos, que la tenemos también aquí. En la parte también, en la parte de competencia del mercado también, y la ley orgánica en la parte tributaria. ¿Qué hacemos en este caso en el compliance integral? Analizamos todas estas normativas que pueden afectar a una organización. ¿Por qué es importante el compliance que se aplique o que se estructure dentro de las organizaciones? Primero, como lo vimos, es porque nos ayuda a tener una detección temprana de los riesgos que pueda asumir la organización.
previenen los riesgos penales y en nuestro caso, desde este año, desde el 2021, que entró en vigencia ya la reforma al Código Integral Penal, con la reforma en materia anticorrupción, ya es considerado como un atenuante que las empresas tengan un compliance dentro de las organizaciones y obviamente que este compliance sea eficiente y que cumpla con los requisitos que señaló el artículo 49. Y también tiene un incremento reputacional en relación a las organizaciones que tienen implementados estos programas de cumplimiento, que también a su vez es una carta de presentación ante los stakeholders que puedan tener las empresas. Más adelante un poco les voy a hablar la relación que tienen los programas de cumplimiento con los ODS, donde lo veo un poco más claro para que lo puedan tener ustedes. También evita sanciones administrativas, que en algunos casos las sanciones administrativas pueden ser mucho más graves que una sanción penal dentro de las organizaciones por la multa que se puede aplicar. Por ejemplo, en materia de competencia, las multas pueden ser tan significativas que pueden ser también o pueden incurrir en el cierre del negocio. Y también los beneficios que tiene el compliance es que tenemos una cultura de ética empresarial y a su vez un compromiso de los integrantes de la organización. En este caso vamos a hablar un poco del marco legal de manera general. En la parte del compliance penal, como ya lo mencioné, desde el 2014 las personas jurídicas ya pueden ser responsables penalmente, pero no es hasta este año, como lo dije, que recién el compliance nos puede servir como un atenuante para poder mitigar la responsabilidad de las personas jurídicas. En este caso, el artículo 49 nos enuncia cuáles son los requisitos mínimos que deben tener estos programas de cumplimiento. Primero, que tiene que haber una gestión, un análisis de los riesgos. También tienen que haber los controles internos. ¿Por qué estos controles internos? Porque nos van a ayudar a mitigar estos riesgos y prevenir que se puedan ver materializados. Una supervisión y monitoreo del programa de cumplimiento. Los mecanismos de investigación interna. Aquí podemos partir de los canales de denuncia y también los protocolos de cómo se va a manejar estos canales de denuncia. Y las políticas de due diligence para conocer a nuestros clientes. O las terceras partes pueden ser nuestros clientes, nuestros proveedores o profesionales que están relacionados con la organización. En la siguiente lámina vamos a ver ya unos ejemplos que son normas más de carácter voluntario para las organizaciones, pero que ya vemos unos inicios de los programas de cumplimiento, la importancia de lo que tiene el compliance dentro de la organización. Como bien lo mencioné anteriormente, tenemos las normas de buen gobierno corporativo que fueron publicadas por la Superintendencia de Compañías el año pasado, en el 2020. Y aquí ya, ¿cuál es el beneficio de estas normas de buen gobierno corporativo? Nos ayuda a que las compañías o organizaciones tengan unas prácticas corporativas sanas, que tengamos una administración del negocio de forma eficiente, que tengamos una estructura de control. Y aquí también nos da unas ciertas recomendaciones en materia de compliance y también anticorrupción. Aquí ya nos habla de unas estructuras principalmente de buen gobierno en la parte de gobernanza. ¿Por qué? Porque aquí nos ayuda a identificar cuáles son los roles que tienen los miembros de la organización. No solo partamos de la parte de los dueños del capital, los accionistas o los socios de las empresas, sino también de los directivos, de los administradores, del representante legal y también de los operativos dentro de la organización. El tener en una organización, en una compañía, las reglas claras de quién toma la decisión, quién audita, quién aprueba, nos va a ayudar justamente a evitar estos fraudes internos que lo mencionaron anteriormente. Entonces aquí vemos el beneficio del compliance, no es solamente para evitar, en este caso que estamos hablando de transparencia, de anticorrupción, posibles actos de corrupción que puedan darse, pero para mí también un beneficio que lo vemos es evitar el fraude interno y que puede perjudicar a la misma compañía. Otra normativa que tenemos son las normas de gobierno ético y gubernamental, que ya le hemos mencionado desde María Sara también por parte del CERCOP, también por nuestro procurador. Y aquí el decreto ejecutivo número 4, que es lo que voy a rescatar solamente en este momento, nos habla sobre los vínculos familiares que pueden existir, también sobre el conflicto de intereses y el buen uso de los bienes públicos, y el artículo 17, que es el principal, donde ya promociona las buenas prácticas corporativas que tienen que tener las organizaciones.
Inclusive nos da un beneficio que puedan tener, o que ya insta al CERCOP, que como lo mencionaron antes, de que los proveedores que tengan estos sistemas anticorrupción o buenas prácticas o prácticas transparentes dentro de las organizaciones van a tener una, por así decirlo, una puntuación mejor dentro de los proveedores al momento de calificarlos. Y a su vez, la guía de compliance que la emitió justo en este mes la Superintendencia del Control del Mercado, en la que pudimos participar y conversar. ¿Cuál es la importancia de esta guía? Principalmente ya a los operadores económicos les da unas pautas o unos lineamientos y recomendaciones de cómo elaborar una guía o un programa de cumplimiento dentro del operador económico. Aquí, si bien no se ha emitido o no se ha reformado o no se ha solicitado la reforma a la ley, como en otras jurisdicciones, que los operadores económicos tengan estos programas de cumplimientos implementados y pueda funcionar como un eximente o como un atenuante, ya la misma guía nos menciona que la autoridad al momento de hacer la investigación sí puede considerar como un atenuante que la compañía o la organización tenga implementados estos programas de cumplimiento. Porque aquí lo vemos de forma más palpable, por así decir, el beneficio que pueda tener estos programas de cumplimiento, principalmente por las multas o sanciones que pueden tener los operadores. Y que va desde el 5 hasta el 12% de los ingresos que puedan tener los operadores y que pueda afectar obviamente a la compañía y que pueda seguir haciendo su actividad principal. Pero sí nos menciona también que dentro de los procesos de investigación que puedan hacer y al momento de aplicar una sanción al operador económico, también pueda recomendarle o de cierta moda obligarle para que implementen estos programas de cumplimiento dentro de las organizaciones. Aquí tenemos en la parte de compliance en sí, cómo lo vemos ya plasmado en la organización. Nos podemos basar en los 3 mapas, por lo menos nosotros lo vemos plasmado de esa forma, que primero es una vez que analizamos el contexto de la organización, es decir, dónde está ubicado, cuál es su giro de negocio, si es que tiene sucursales, si es que tiene agencias, en qué territorio están o qué jurisdicciones están estas sucursales o sus socios del negocio, que puedan estar en unos países donde su índice de corrupción sea demasiado alto y que también presente un riesgo. Entonces aquí lo que hacemos, una vez de que conocemos el contexto o la realidad de la organización, vemos o analizamos los 3 mapas. ¿Cuáles son los 3 mapas? Primero las personas, es decir, quiénes son los miembros de la organización, quién tiene la responsabilidad, quién tiene la autoridad en la toma de decisiones. Después hacemos un análisis de los riesgos que pueda tener esta compañía, no solamente en relación a, como lo mencionamos, a la norma legal que se le va a aplicar, sino también a las normas que voluntariamente se han adherido. Y en un tercer mapa es el que vemos el mapa de los controles que van a implementar dentro de la organización. Aquí los controles es una vez hecho el análisis de las personas que están involucradas en la empresa y los riesgos que tienen, cuáles son los controles que debemos implementar. No tenemos que irnos solamente a unos controles, por ejemplo, de la doble firma para poder firmar un contrato, o que la persona que aprueba la factura no es la misma persona que aprueba el pago, etcétera, sino que son controles ya de la parte operativa de la organización. Es por eso que al momento de implementar los programas de cumplimiento no tenemos que enfocarnos solamente que va a ser el área legal la que va a implementar, sino también la parte operativa, quien está en el día a día de la empresa y conoce cuáles son los riesgos más cercanos que puede tener la compañía. ¿Por qué incluimos aquí en este caso un análisis con los objetivos de desarrollo sostenible? Porque, como vimos, las reglas o las normas que tiene que cumplir la organización no va a ir solamente en la parte legal, también va en la parte que voluntariamente se ha adherido. En este caso, creo que la forma más evidente de verlo es a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos actualmente una tendencia en que la mayoría de las empresas, no solamente públicas, sino también privadas, y que inclusive el mismo gobierno, el Plan de Desarrollo Nacional, se basa en los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Entonces aquí, ¿qué pasa también? Que al momento en que una organización empiece a adherirse, por ejemplo, Pacto Global y los cumplimientos de
de los ODS, ya tiene otra normativa que también tiene que cumplirla y que tiene que reportarla anualmente. Aquí me permito transcribir uno de los comentarios que hace Alain Casanovas, que para mí es uno de los principales o uno de los referentes en materia de compliance, y que nos menciona, dice: cada vez más colectivos, incluyendo los inversores, valoran especialmente a las organizaciones que previenen daños económicos y reputacionales a través de estructuras de compliance. Su preocupación no es tanto en la obtención de un retorno de inversión inmediato, sino el mantenimiento de una rentabilidad suficiente en el mayor tiempo posible. Es lógico que en este caso los fondos de pensiones busquen destinos de inversión que garanticen un futuro estable y por eso centran su atención en organizaciones con prácticas de gestión que garanticen su sostenibilidad. En algunos casos, la mayoría de personas pueden considerar que la relación que hay entre compliance y los ODS simplemente se va a basar en el ODS 16. ¿Por qué en el ODS 16? Porque es el de justicia, paz e instituciones. En este caso se lo centra principalmente en la parte de integridad y transparencia y anticorrupción. Pero dentro de las metas que tiene este ODS es principalmente reducir la corrupción y soborno en todas sus formas, formar instituciones eficaces y transparentes y que rindan cuentas. En este caso, las instituciones que no funcionan conforme a la ley son más propensas a la arbitrariedad y al abuso de poder. Y por lo tanto es de importancia de contar con herramientas de ética e integridad, no solamente formal, sino también estructural, y aquí esto lo logramos a través de los sistemas o los programas de compliance que estén implementados dentro de las organizaciones. Pero aquí también no nos vamos a centrar solamente en la parte de transparencia por este ODS número 16, sino porque por ejemplo, en nuestro caso, estamos adheridos o nos comprometemos en el ODS 5, que es en la parte de equidad e igualdad de género, y tenemos que empezar a reportar y también evidenciar el cumplimiento de estas políticas internas que tiene la organización. En algunos casos también lo podemos ver más evidente, como lo mencionaron en las charlas de la mañana. En nuestra normativa ya tenemos o ya se reconoce las empresas BIC o las empresas B, como se las conoce internacionalmente, donde ya de forma voluntaria las empresas empiezan a autorregular y también hacen este compromiso con la sostenibilidad, con la parte ambiental, social y de trabajo dentro de las empresas. Entonces, al momento en que nosotros empezamos a autorregularnos, tenemos que cumplir todas estas normativas y también reportarlas. Y uno de los riesgos que pueden asumir en el caso de las compañías BIC es que al momento de reportarse, de evidencia que no están cumpliendo con lo que ellos mismos se están obligando a realizar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la misma superintendencia eventualmente les va por medio de resolución a que ya no sean considerados como unas compañías BIC. En el caso de las empresas B también ya no están reportando y no puedan ser consideradas una empresa B o socialmente responsable. Por ejemplo, en el caso de las empresas que están dentro de asociaciones o de gremios, tenemos como ejemplo la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa, que tienen sus códigos, sus políticas, su forma de trabajar de forma transparente. Y en el caso de que también incumplan con sus mismas normativas, también puedan tener algún tipo de sanción que puedan recibir. Entonces, como vemos, el compliance no solamente nos sirve para evitar estas sanciones que puedan tener las empresas económicas o penales o forma administrativa, sino también por temas reputacionales que pueden afectar a la organización. Un ejemplo que quise ponerles en este caso es en el sector o el compliance de la minería, ¿sí? Aquí el compliance principalmente, obviamente como es un sector altamente regulado, que es propenso en temas de corrupción, que está actualmente también bajo nuestra legislación, está regulado por la UAFE y tiene que cumplir toda la normativa. Aquí vemos más riesgos también en la parte ambiental, en la parte de seguridad y salud ocupacional, también, bueno, como ya dije, de corrupción ambiental, y también la mayoría de empresas en el sector minero también están tendiendo a
autorregularse y empezar a implementar políticas, en este caso estoy poniendo como un ejemplo, en la equidad de género y también en la parte de energía asequible y no contaminante. Entonces, en este caso tenemos que analizar de quién provienen los fondos de inversión que puedan tener estas organizaciones, en este caso la minería. Y un posible incumplimiento dentro de su misma normativa puede provocar que los fondos ya no estén o no sean tan accesibles también a la organización. Y por último, solamente quería mencionar uno de los que yo creo que es una de las herramientas que más nos pueden servir actualmente dentro de las organizaciones, que son los canales de denuncia. Tenemos que dejar de lado los canales de denuncia que son simplemente un correo electrónico en el cual el miembro de la organización o un tercero, un stakeholder de la organización pueda denunciar sobre posibles actos de corrupción o incumplimiento, o también posibles incumplimientos en relación a acoso laboral, por ejemplo, conflicto de intereses o otras prácticas como tenemos ahora la corrupción entre privados. Pero ¿cuál es lo importante de estos canales de denuncia? Que sepamos cómo administrarlos y que tengamos nuestros protocolos que principalmente puedan permitir que las denuncias sean de forma anónima. Como ya hemos visto, la tendencia ahorita es que los canales de denuncia permitan hacer una denuncia anónima y principalmente que le den la seguridad al denunciante sobre la confidencialidad y no represalias en el proceso de investigación. Aquí les puse un ejemplo nada más de que ahora ya por esta tendencia también tenemos software que nos ayudan a las organizaciones, no solamente a las privadas sino también a las públicas, a poder canalizar de mejor forma las denuncias que puedan ser presentadas. Creemos que también tener un canal de denuncia eficiente nos va a ayudar a principalmente mejorar este clima o esta cultura corporativa transparente que puedan tener las organizaciones. Creo que se me acabó el tiempo, así que creo que con esto terminamos. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora María Isabel Machado. Y damos paso al doctor Gustavo Arrobo con el tema Corporate Compliance o Compliance Corporativo. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, primero muchas gracias a quienes se han quedado todavía hasta esta hora. Trataré de hacerlo lo más dinámica posible. Creo que ahí está mejor. Sí. Lo más dinámico posible la presentación para agrado de todos y en compromiso con la Cámara trataré de estar dentro del tiempo para recuperar y no demorarnos más. Por favor, siguiente. Bueno, primero quiero empezar no solamente definiendo qué es el compliance, que muy bien lo ha hecho mi contertulia anterior, sino que hay que entender qué es el compliance y para qué el compliance. Como nos dijo ya el doctor Íñigo Salvador, el Estado tiene una estructura bajo la cual de alguna manera ha venido controlando o procura el cumplimiento de las normas, siendo el Estado el llamado a punir esas conductas ilícitas o esos incumplimientos. El compliance, a mi forma de ver, y las personas que han estudiado compliance me darán la razón, es una evolución del derecho, es una transformación disruptiva del derecho. Así como antes uno iba al médico únicamente cuando estaba enfermo, cuando tenía una dolencia, y ahora existe ya la medicina preventiva, es decir, no solamente cuando ya estoy con la enfermedad, sino saber que si yo hago un continuo seguimiento en mi salud, puedo prevenir esas enfermedades. Justamente eso es lo que busca el compliance. Dotar a las empresas, a las compañías y a todos los jugadores, como les llamo yo, del mercado, de una herramienta que les permita evitar cometimiento de ilícitos. ¿Sí? Este foro o esta mesa se llama mesa de transparencia y de alguna manera se ha venido atacando o hablando de cómo evitar la corrupción. Pues el compliance no solamente va a cómo evitar esa corrupción, sino lo contrario, cómo conseguir que las empresas hagan las cosas bien, que las empresas cumplan con lo que deben cumplir, sin la necesidad de que el Estado esté castigándome, esté multándome, esté atrás mío. Y hacia eso es a donde vamos. Tanto Estados Unidos como Europa
ya ha desarrollado ampliamente esta materia, con perspectivas un poquito distintas, pero con la misma finalidad. Es cierto que todo el tema de compliance ha iniciado, por decirlo así, desde el punto de vista penal, para evitar el cometimiento de delitos, y poco a poco ha ido evolucionando a otras normas, ¿sí? Entonces, básicamente, para concluir esta introducción, ¿para qué nos sirve el compliance? Pues simplemente para ser una empresa responsable, una empresa que cumple y una empresa que da un ejemplo. Ahora quiero un poquito ubicarnos en el Ecuador, ¿dónde estamos? El doctor Ponce hizo un muy buen resumen de las normas que históricamente han existido en el Ecuador, y creo que el primer paso que se dio, sin que necesariamente sea compliance, fue justamente las normas implementadas por la UAFE para evitar la corrupción y el lavado de activos. Hemos ido evolucionando y generando otras normas, por ejemplo con la reforma del COIP, la superintendencia de compañías con las buenas prácticas corporativas. El 23 de septiembre, o sea, hace unos días atrás, la Superintendencia de Poder de Control de Mercado dio la guía para la implementación de programas de compliance, y así van a venir otras normas. Internacionalmente existe la certificación, la ISO 37001, que básicamente es implementación de programas de compliance, pero a nivel Ecuador estamos tomando ya ciertas iniciativas. Pronto vendrá una norma INEN muy similar a la certificación internacional, que nos ayudará un poquito a tener más en contexto estas normas. ¿Y cuál es la finalidad última de todo esto? Simplemente generar una nueva cultura, una cultura de cumplimiento, y hacia allá es donde va el derecho, a cumplir, no porque me obliguen, sino porque yo soy una empresa responsable, porque yo hago bien las cosas, y al final eso sí me va a implicar evitarme multas, va a implicar posiblemente, en caso de que se cometa un ilícito no consentido, posiblemente tener deducciones, tener programas de clemencia que reduzcan la pena, que reduzcan la multa. Y ahora yo lo que quiero es complementar la presentación de mi contertulio anterior, simplemente dándoles una visión más práctica del compliance. El compliance, al momento de implementarlo a través de los programas de cumplimiento, simplemente es como un terno, como un traje. Tiene que ser un traje a la medida, a mi contextura. No puedo yo simplemente ir como a cualquier tienda de ropa y comprarme un terno Hugo Boss y pretender que el mismo terno Hugo Boss le quede bien a todas las personas. Yo me voy ante un conocido sastre, Carlos Larrea, para que me haga un muy buen terno y que me quede como debe quedarme, ¿verdad? Justamente esos son los programas de cumplimiento. Y para hacer eso, primero hay que entender qué hace la empresa, a qué se dedica, qué necesidades tiene. Hay que hacer una especie de entendimiento interno de la empresa, o sea, saber yo como empresa qué es lo que hago, a dónde voy, y la persona que me va a ayudar también que entienda eso. En segundo lugar, tenemos que hacer un análisis a priori de la industria. Si es que estamos hablando de una compañía de hidrocarburos, no le van a aplicar las mismas normas que a una empresa de medicina, de fármacos, y así cada industria tiene cierta normativa o ciertas obligaciones que debe cumplir, muy específicas en cada caso. Una vez entendido eso, se puede analizar cuáles son los posibles riesgos. Incluso cuando hablemos de empresas dentro de la misma industria, no todas van a tener los mismos riesgos. Los riesgos que pueda tener cada empresa, cada compañía, son individuales de cada una de ellas, dependiendo de distintos factores. Entonces, se identifican esos riesgos para saber cómo podemos mitigarlos, cómo podemos minimizar que se lleguen a plasmar esos riesgos, y en el evento de que eso llegue a suceder, saber cómo reaccionar de manera oportuna y adecuada. Y básicamente hasta ahí llega el diagnóstico de riesgos. Pero si llegamos solamente hasta ahí, estaríamos hablando de un compliance de papel, lo que muchas empresas, lamentablemente asiáticas, pretenden hacer para tener algo con que defenderse. No basta con tener un papelito que diga, ok, estos son mis riesgos y esto es lo que yo debería hacer. Hay que cumplirlo. Y para eso es el siguiente paso. Por favor, siguiente. Saber cómo actuar en qué momento. Entonces, básicamente tenemos que saber cómo evitar esos riesgos. Un riesgo se traduce básicamente en la probabilidad de que una amenaza sea aprovechada a través de una vulnerabilidad y que genere un impacto en mi empresa. Puede ser un impacto económico, un impacto reputacional o de distinta índole. Siguiente, por favor.
¿Cómo entendemos las amenazas? Las amenazas pueden ser internas como pueden ser externas, es decir, tanto de mi propia empresa, no necesariamente porque tenga un enemigo interno, pero simplemente porque no he sabido manejar la capacitación necesaria a mis empleados. O también pueden ser amenazas externas, por ejemplo, proveedores con quienes tal vez no tengo un control adecuado. Y básicamente, sean esas amenazas internas o externas, son una persona que con una motivación adecuada aprovechan una oportunidad disponiendo de los medios adecuados. Y esa amenaza a la final se va a convertir en una vulnerabilidad para mi empresa, y lo cual puede generar un impacto, como les decía, podría ser económico, reputacional, operativo o de cualquier otra índole. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una matriz de valoración de impactos, donde podemos ver el impacto económico, el impacto reputacional, operacional y distintos rangos que yo le voy a dar para saber cómo actuar, ¿sí? Cuando tengo impactos que son menores al 1% de mi porcentaje de ventas, siempre se maneja este concepto del porcentaje de ventas porque es una manera muy común de todas las empresas de poder medir ese impacto, ¿sí? Entonces, más o menos se maneja por porcentajes, del menos del 1% hasta más del 10%. El umbral del 10% también es importante porque un impacto mayor al 10% podría implicar posiblemente la quiebra de mi empresa, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos de matrices. Hay distintas matrices, no hay, como les decía, no hay un solo traje que le quede a todas las empresas. Habrá que adaptar según las necesidades de esa empresa, según hacia dónde quiere ir esa empresa, las distintas matrices. Ahora, ¿cómo gestionamos esos riesgos? Básicamente tiene que haber un seguimiento constante. Un seguimiento constante que puede ser a través de actualizaciones, verificaciones, contar con recursos necesarios, los procedimientos, el famoso código de conducta o código de ética, canales de denuncia y sanciones internas que se pueda imponer la empresa. A esto también yo le sumo la figura del Compliance Officer, que todavía no está totalmente asentada aquí en el Ecuador. El mal llamado Compliance Officer de la UAFE es simplemente para el cumplimiento de las normas que ha establecido la UAFE y es un control interno muy limitado. El Compliance Officer, que habla en los programas de cumplimiento, es un rango casi gerencial, es un rango a la altura gerencial, pero que está entre la gerencia general y el resto de gerencias. Sirve como una conexión y un puente para poder manejar y aplicar reduciendo todos estos riesgos. Siguiente, por favor. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como yo les decía, prevenir y actuar. Entonces, si yo sé cómo puedo prevenir, tengo que implementar entrenamientos, capacitaciones, hacer una monitorización, hacer el famoso due diligence de mis clientes, el due diligence de mis proveedores, etc. Hay distintas herramientas que puedo ir implementando. ¿Y cómo puedo reaccionar en caso de que yo tenga sospechas? Hacer investigaciones, gestionar, tener planes de contingencia, las políticas adecuadas para saber cómo proceder en cada caso. Básicamente esto se resume en la ISO 37301, que es la implementación de programas de compliance, y como les decía, a nivel Ecuador, muy pronto creo yo, tendremos ya una norma INEN que nos sirva para poder tropicalizar, si se cabe el término, este certificado y saber cómo hacerlo de manera más adecuada. Siguiente, por favor. Ahora, yo voy a centrar en tres casos o tres ejemplos prácticos de que podrían aplicarse a distintas empresas y que creo que hoy por hoy están de moda. Protección de datos es uno de ellos. Realmente la ley de protección de datos es un avance gigantesco que tenemos en el Ecuador y el compliance complementa muy bien lo que dice la ley. La ley, al igual que en lo que es control de poder de mercado, contiene ciertas multas que pueden afectar económicamente muy fuerte a las empresas. También hay otras medidas u otras multas que son de menor impacto, pero que igual, de alguna u otra manera, van a venir afectando a las empresas. Entonces, en este caso, hay que entender de manera general, como lo tengo diciendo, ¿para qué me sirve el compliance? En segundo lugar, ¿cómo interactúa el compliance con la protección de datos? Básicamente, si ustedes revisan la ley de protección de datos, que no me voy a poner ahorita a entrar en detalle, hay ciertas obligaciones que ya deben empezar a cumplir las empresas y que muchas de ellas todavía ignoran, más aún porque en la transitoria de la ley se ha previsto un tiempo de, entre comillas, de gracia
para que se implemente el reglamento y para que también exista la superintendencia que va a controlar esto y empiece a imponer las multas correspondientes. Entonces, el hecho de que exista una transitoria que me dé un periodo, como yo le digo, de gracia, no implica que no exista la obligación legal. Desde que se aprobó la norma, desde que se publicó en el registro oficial, debemos cumplir con estas obligaciones. Y la ley es muy clara en establecer cuáles son las obligaciones que las empresas deben cumplir. Y ahí es donde entra el compliance. Justamente esos son posibles riesgos que tengo e identificar cada una de esas obligaciones, cómo puedo yo cumplirlas, obviamente, y en caso de que se genere, por ejemplo, una fuga de datos, una vulneración a mi sistema de protección de datos, saber cómo actuar, a quién tengo que reportar, cómo mitigo y cumplir justamente con esas medidas que establece la ley para evitar una multa. ¿Sí? Siguiente, por favor. Si es que nosotros revisamos la ley, igual nos establece que hay ciertas medidas, entre comillas, obligatorias que se pueden adaptar, y también lo que yo quiero resaltar aquí son los estándares internacionales, y justamente ahí es donde entra el compliance. Las medidas que la ley nos puede poner simplemente son una base. Los estándares internacionales van más allá, y si es que una empresa decide implementarlos, decide adoptarlos, no solamente que cumple con la norma local, sino que va protegiendo más allá y posiblemente se está adelantando a posibles reformas legales que van a existir. Aquí tenemos unos ejemplos justamente que se pueden aplicar con el compliance: el registro de actividades de tratamiento, protocolos de ejercicios de derecho, protocolos de declaración de brechas, protocolos de los empleados sobre la protección de datos a terceros, protocolos de los encargados de protección de datos, con los que compararemos los datos de nuestros clientes, mensajería, etcétera, acreditación del cumplimiento, y las cláusulas de recogida de datos que son obligatorias. Siguiente, por favor. Como les decía, también en lo que es poder de mercado, tenemos ahora esta famosa, bueno, no tan famosa, pero tan reciente guía de compliance en competencia, que seguramente se va a volver famosa porque no solamente es aplicable el tema de competencia, sino que también, si cogemos la estructura general que nos da, va a permitir implementar programas de compliance que nos ayuden a evitar ilícitos o evitar multas en el futuro. Siguiente, por favor. Básicamente esta guía no es una guía obligatoria, es una, como su nombre lo indica, una sugerencia que nos da la Superintendencia de Poder de Control de Mercado, de posibles contravenciones, etc. Siguiente, por favor. Y súper importante, aquí están unos pasos que nos da la guía. Entonces, por ejemplo, tenemos la generación de la cultura, respecto al responsable de cumplimiento de datos, cuáles son las funciones que debe tener, el enfoque del riesgo, definir la estructura organizativa, etc. También tenemos la elaboración de guías y manuales propios de la empresa, y tenemos finalmente lo que es monitoreo, auditoría, denuncias internas, que nos van a servir para autocontrolar el cumplimiento y evitar los ilícitos. Y finalmente, otro ejemplo que yo creo que también muy pronto va a llegar es el tema de propiedad intelectual. Entonces, no solamente porque la norma me lo pida o me obligue tengo que cumplir, sino también yo, para saber hacer bien un negocio, por ejemplo en el tema marcario, tengo que entender si es que mi empresa va a necesitar ciertas licencias, va a necesitar o posiblemente registrar marcas, o en el caso de una franquicia, si es que voy a tener yo que ir ante la persona que tiene el know-how oportuno, o si es que yo quiero utilizar una estructura de negocio que ya existe, saber cómo hacer eso, ¿sí? Siguiente, por favor. Igual con el tema de propiedad industrial, si es que yo tengo una patente o quiero registrar una patente, saber cómo hacerlo. Siguiente, por favor. Aquí unos ejemplos de cláusulas que son necesarias y habituales en los contratos de licencia. Básicamente, si quieren tomar una foto, esto tienen que sí o sí ponerle en su contrato. Tenemos la cláusula sobre el control de calidad, cláusula de exclusividad, prohibición de competencia, cláusulas de know-how, atribución de territorio, no impugnación de marca, cláusula de licenciamiento más favorecido y la cláusula de concesión de sublicencias. Ahora, justamente cuando vamos a empezar el negocio desde el punto de vista de propiedad intelectual, tenemos que saber qué es el contrato de cesión de derechos. Básicamente es un contrato bajo el cual el titular del derecho me permite a mí utilizar de manera permanente, temporal, un derecho que tiene sobre una marca, en el caso de propiedad industrial, sobre una patente. Hay cesiones, como les decía, que pueden ser totales, pueden ser parciales, el tema de temporalidad, que puede ser
por un tiempo específico o permanentes. Y bueno, aquí también un poco la estructura del contrato que les puede servir, y con eso yo creo que concluiría mi presentación. Básicamente quiero darles un mensaje que es, lo que les acabo de decir yo son ejemplos, pero vuelvo y repito, cuando yo quiero implementar un programa de compliance tiene que ser un traje a la medida de acuerdo a las necesidades propias de la empresa, y para eso está el Compliance Officer. Muchas gracias. Hola, bueno, agradecemos la intervención del doctor Gustavo Arrobo y damos paso al doctor Federico Duret. Hola, voy a tratar de ser breve porque efectivamente la hora ya sigue avanzando, vamos con un poco de retraso. E igualmente, bueno, gracias a las brillantes exposiciones que me han precedido, sobre todo la del doctor de Cija, voy a utilizar algunas de las cosas porque efectivamente yo voy a hablar de la Ley de Protección de Datos, que está vigente desde el 26 de mayo. Hay un periodo de gracia en lo que respecta a las medidas correctivas, sanciones y demás, porque todavía no tenemos esa autoridad de control, pero la ley ya está vigente. Ya hay una serie de obligaciones y temas que, pues bueno, todos los que estamos aquí, ¿no?, como estudios jurídicos, empresarios, responsables del tratamiento, tenemos que cumplir. Entonces, siguiente, por favor, siguiente. Básicamente, me ha gustado mucho uno de los términos que ha utilizado el doctor de Cija, ¿no?, que es el de la tropicalización. La ley ecuatoriana es una tropicalización del Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? La protección de datos cuenta con una regulación exhaustiva en Europa desde hace más de 30 años. En Ecuador, pues bueno, todavía no hay una fuerte cultura de protección de datos, ¿no? Basta hechos tan simples como para entrar en un edificio, entregar tu cédula, ¿no? Una cédula que contiene muchísima información nuestra, información sensible. Nosotros nos desprendemos de la cédula, no pasa nada. Yo, por ejemplo, cuando fui a abrir aquí mi primera cuenta en un banco, recuerdo que me dieron un papel con los requisitos de la cuenta y por el otro lado del papel había el encabezado de una cláusula con un cliente en el que se hablaba de la nómina de ese cliente y demás. Me quedé escandalizado, ¿no? Entonces, bueno, a nivel cultural hace falta un intenso trabajo de socialización y evangelización de la normativa. Tenemos 20 meses, porque este periodo de gracia es de 24, pero como es desde el 26 de mayo, hablamos de 20 meses. Y básicamente esta normativa, y por eso se adapta muy bien todo el tema del compliance, lo que busca, compliance y transparencia, lo que busca en esencia es que yo, como todos nosotros, como titulares de datos de carácter personal, sepamos qué tipo de datos nuestros se están tratando, quién los tiene, para qué los tiene, qué medidas de seguridad está aplicando este dato, que haya información clara, ¿no?, entre estas partes. Esto es uno de los centros de esta regulación, ¿no? Es una normativa muy intuitiva y, en general, todo ese tratamiento siempre ha de responder a fines legítimos, ya sea porque han recabado mi consentimiento o porque hay una serie de disposiciones legales que lo permiten, ¿no?, en el cumplimiento de un contrato, interés público, intereses vitales, etc. Siguiente, por favor. Básicamente, hasta mayo de 2021 no había una norma que regulara la protección de datos en Ecuador, ¿no?, como en muchos otros países. Existía el derecho como tal, un derecho constitucional, ¿no? Aquí en el caso de Ecuador era en el artículo 66, el derecho a la protección de datos de carácter personal, pero esta nueva normativa viene a imponer una serie de obligaciones, es una normativa intuitiva y sobre todo también, lo comentaba el doctor de Cija, ¿no?, hay sanciones muy fuertes, no tan fuertes como la del reglamento europeo, pero puede haber sanciones de hasta el 1% del volumen bruto de negocio, no utilidades, volumen bruto de negocio. Siguiente, por favor. ¿Y de dónde viene? ¿Por qué hay una nueva ley de protección de datos en Ecuador? Y sobre todo, ¿qué es esto del RGPD, ¿no? Básicamente, y muy brevemente puedo contar, a raíz de los atentados del 11 de septiembre, en Estados Unidos se aprueba la famosa Patriot Act, que básicamente permite a la Agencia de Seguridad norteamericana espionaje masivo en busca de terroristas, ¿no? Y claro, en 2001, 2002, 2003... estas técnicas de espionaje, por decirlo de algún modo, respondían a los avances técnicos de la época. Email y llamadas de teléfono. Pero claro, a medida que avanza la tecnología, tenemos esto. ¿Qué es esto? Estos son dispositivos de almacenamiento masivo y espionaje masivo. Con lo cual,
se empieza a descubrir que empresas como Facebook, Google y compañía han colaborado con la agencia norteamericana para dar información sobre todos nosotros, y eso en Europa no gusta, ¿no? Entonces es la respuesta europea básicamente para acabar con este espionaje masivo. ¿Y cuál es la técnica? El ámbito extraterritorial del reglamento. Esto es algo que en su momento se criticó mucho, se dijo que era excesivamente ambicioso el decir que, bueno, que un reglamento europeo puede aplicar a todo el mundo siempre y cuando se oferten bienes y servicios a ciudadanos en el territorio de la Unión Europea, o se ejerza un control de su comportamiento, ¿no?, a través de las cookies, por ejemplo, o redes sociales. Pero lo cierto es que la respuesta ha sido todo un éxito, y esto ha llevado a una serie de clones tropicales, como decía el doctor de Écija, clones en África, clones en Asia, y digamos que el objetivo del reglamento se ha cumplido, que es que hay una serie de normas muy parecidas, unas con sabor a ají, otras con sabor a otras cosas, que, digamos, adapten ese Reglamento General de Protección de Datos a las legislaciones internas. Siguiente, por favor. Básicamente, hay una serie de principios generales en la normativa que se parecen mucho a las del reglamento, pero que tienen un principal propósito, y es que se traten únicamente los datos que sean estrictamente necesarios, durante el tiempo que sea estrictamente necesario, evitar la recogida superflua de datos, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un estudio jurídico y queremos que alguien que no es cliente se suscriba a nuestra newsletter, ¿no?, a nuestro boletín, ¿qué necesitamos? Nombre y correo electrónico, ya. No hace falta el sexo, no hace falta saber dónde vive, no hace falta el número de cédula, etc. Eso es un poco un ejemplo de cómo se tiene que llevar a cabo, ¿no?, el tratamiento de datos, ¿no?, esta recogida, tratamiento y demás. Siguiente, por favor. Y ahora, bueno, esto puede sonar muy básico, pero siempre es importante en una charla sobre protección de datos, que es un dato de carácter personal, ¿no? Porque muchas veces a este derecho se le confunde con el derecho a la privacidad, a la intimidad y demás, y no, o sea, un dato de carácter personal es cualquier tipo de información que identifique o haga identificable a una persona. Es decir, no tiene por qué ser información íntima. Una matrícula de un vehículo, que es un dato de carácter público, es un dato de carácter personal. Una dirección IP, ¿no?, esa matrícula con la que yo navego en Internet, es un dato de carácter personal. Entonces, ¿qué es hacer identificable? Este es un ejemplo que se suele poner, ¿no?, cuando se habla de protección de datos. Una dirección de correo electrónico. info@puenteasociados.com. No es un dato de carácter personal porque no identifica a una persona. fduret@puenteasociados.com. No hace falta hacer una labor de investigación muy seria para saber que esa es la dirección de correo electrónico de un abogado que se llama Federico Duret, que trabaja en Puente y Asociados, ¿no? Esos son un poco los parámetros, y esto es muy importante, dos cosas. Una, no aplica a las personas jurídicas y tampoco aplica a datos ya pseudonimizados o disociados, por ejemplo, ¿no? Resultados de encuestas. El 60% de los ciudadanos de Ecuador prefieren el yogur Tony, me lo he inventado por si acaso, no quiero ofender a nadie. El 60% de los ciudadanos en Ecuador no es un dato de carácter personal, no se puede identificar a personas en concreto, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí, nada, brevemente, algunos ejemplos de datos de carácter personal. Hay datos identificativos de las personas, con características de esas personas, datos profesionales, académicos, y luego también, muy importante, hay una serie de datos que están especialmente protegidos, precisamente porque es contenido sensible que puede llevar, por ejemplo, a tomar decisiones discriminatorias, ¿no?, por decirlo de algún modo. En este tipo de datos la protección es mayor y la forma de recabar el consentimiento además está reforzada. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es tratamiento de datos de carácter personal? No lo voy a leer, pero bueno, esta definición, que es la de la Ley Orgánica Ecuatoriana, que básicamente copia la del Reglamento Europeo, te dice que tratamiento de datos de carácter personal es todo. Todo lo que haces con un dato de carácter personal es un acto de tratamiento, porque es recogida, recopilación, obtención, registro, organización, consulta, extracción, indexación, etc. Cualquier cosa que hagamos con un dato de carácter personal es tratamiento, con lo cual siempre nos va a aplicar la normativa. Siguiente, por favor. Y luego lo que hablábamos. Realmente, el centro de la protección de datos de carácter personal, o sea, lo que permite hacer estas labores de tratamiento es o que yo esté legitimado para ello o la obtención del consentimiento, ¿no? Es decir, acudir a ese titular y que me autorice a hacer ese tratamiento de datos de carácter personal. Esto, que es una de las principales novedades dentro del Reglamento General de Protección de Datos,
también se ha imitado en Ecuador, porque hemos pasado de una época pre-Reglamento General de Protección de Datos a nivel normativo, a nivel mundial, en el que bastaba el consentimiento tácito, es decir, por ejemplo, si yo entraba en una página web, se me podían descargar cookies sin necesidad de aceptarlo, porque por el simple hecho de yo estar navegando en esa página web, estoy autorizando ese tratamiento de datos, ¿no? Esto, a raíz del reglamento europeo, el espionaje masivo y demás cambia, y ahora ese consentimiento tiene que ser explícito, fruto de una clara ciudadanía afirmativa, tiene que ser inequívoco. Siguiente, por favor. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Ahí están las características. Esto es muy importante dentro de este periodo de gracia, porque yo como ciudadano europeo que ahora resido aquí, estaba dado de alta en numerosas bases de datos de empresas de la Unión Europea, boletines y demás, ¿no? Y recuerdo que justo antes, creo que era el 21 de mayo de 2018, que entraba en vigencia el reglamento europeo. En 2 días yo recibí 250 correos electrónicos solicitándome el consentimiento para seguir tratando mis datos. Entonces, no hace falta esperar, ¿no? No hace falta esperar este periodo de gracia de 20 meses. Una recomendación a estudios jurídicos y empresas es que vayáis recabando bien el consentimiento. Es decir, hay determinados clientes con los que no hace falta porque hay una obligación legal de por medio en la que obviamente te puedes comunicar con ese cliente. Pero aquí sí es importante que dentro de esta labor de compliance empecéis a recabar bien el consentimiento, ¿no? ¿Qué significa recabar bien el consentimiento? Informado, inequívoco, es decir, informado es ¿para qué voy a tratar los datos? ¿Qué tipo de tratamiento voy a hacer? Es decir, estimado cliente, pues eso, el tratamiento de datos es porque te vamos a tener en esta base de datos y te vamos a enviar publicidad, boletines legales y sobre todo para poder ofrecerte un buen servicio, ¿no? Eso es un consentimiento informado. Ahí hay 2 ejemplos de buen consentimiento y malo. Esto es muy habitual en espacios en los que hay una cámara de seguridad, ¿no? Sonría, le estamos filmando. ¿Eso es un consentimiento informado? No, ¿verdad? Un consentimiento informado sería, por razones de seguridad, le estamos informando, pero además poner el nombre del responsable del tratamiento, no la persona dentro de ese responsable de tratamiento o delegado de protección de datos, si es que lo tienen, para hacer contacto y para tú poder ejercer tus derechos, ¿no? Que de hecho, esto es muy importante. Si me lo permite el tiempo, vamos a hablar un poco del delegado de protección de datos, ¿no? Que es una nueva figura también que se implementa con el reglamento. Cualquier empresa o cualquier, pues por ejemplo un hotel que tenga una cámara de seguridad va a tener que tener un delegado de protección de datos porque está haciendo tratamientos de datos a gran escala. Siguiente, por favor. Esto nada, muy brevemente, en el caso de las cookies no es un claro ejemplo de cómo obtener el consentimiento en el entorno online. Las cookies básicamente son una serie de ficheros, archivos que se descargan en la computadora para facilitar la navegación en Internet, ¿no? Si tú cada vez que te tienes que conectar a una página de primeras no te recordasen como usuario de esa determinada IP y que hace ese enlace, ¿no?, con la página web, navegar sería lentísimo. Sería muy incómodo, por ejemplo, para hacer compras online. En cada uno de los pasos en los que tú vas avanzando en una compra tendrías que empezar de cero, ¿no? Digamos que esa página web te recuerda gracias a ese archivo, pero además también hay cookies que digamos que analizan tu comportamiento en Internet y esto también facilita la navegación, ¿no? Si tú, por ejemplo, entras en Amazon, eres deportista y a ti lo que te gusta comprar es zapatillas de deporte, pantalón de chándal, etcétera, la próxima vez que vayas a Amazon, eso te va a aparecer lo primero, ¿no? Esto es cómodo, pero evidentemente hay un consentimiento que recabar y hay que hacerlo de forma adecuada. Siguiente, por favor. Y nada, muy brevemente, en cuanto a sujetos obligados por esta normativa, aquí siempre es importante distinguir 2 figuras que son la del responsable y el encargado del tratamiento, ¿no? Responsable es la persona que decide el tratamiento y el encargado trata esos datos de carácter personal por cuenta del responsable a través de un contrato. Un ejemplo, creo que aquí la mayoría sois abogados, ¿no? El estudio jurídico respecto a los datos de los clientes sería un responsable del tratamiento, ¿no? Este estudio jurídico recoge esos datos, decide por qué los trata y demás. El proveedor de servicios web de ese estudio jurídico, o por ejemplo, si ustedes tienen el típico servicio de control de tiempos, de seguimiento de casos, etcétera, ¿no?, que es muy cómodo para ver un poco este tipo de reportes, ese sería el encargado del tratamiento, esa empresa que les provee ese servicio web. Y claro, la principal novedad es la cantidad de obligaciones
que tienen estos sujetos de la normativa, en los que en las exposiciones anteriores se hablaba de la importancia del compliance. Claro, una de las grandes novedades, tanto de la Ley Ecuatoriana de Protección de Datos como del Reglamento General, ¿no?, es lo que se llama en Canadá, que es donde surge la accountability, que aquí se ha traducido como responsabilidad proactiva y demostrada. Es decir, yo estoy obligado a hacer compliance en una fase previa a esa recogida de los datos. O sea, yo tengo que tener ya preparado todo ese sistema con evaluaciones de impacto y análisis de riesgos de qué tipo de tratamientos voy a hacer, pues que además lo tengo que demostrar. Tengo que documentar todo ese procedimiento para entregárselo a la futura autoridad de control, ¿no?, esta Superintendencia de Protección de Datos, cuando exista. Siguiente, por favor. Otra de las novedades que ya comentaba antes, el delegado de protección de datos, ¿no? Básicamente, el delegado de protección de datos vendría a ser una especie de compliance officer, vendría a ser una figura en la que en determinados casos, ¿no?, pues por volumen de trabajadores, tipo de tratamientos que haga y demás, voy a tener que tener una persona que puede ser interna o externa a la organización, que uno, me asesore, me ayude a llevar a cabo toda esta implementación de políticas de protección de datos, medidas técnico-organizativas y demás, pero sobre todo que me sirva como una especie de nexo, ¿no?, de puente con la autoridad de control. O sea, el delegado de protección de datos, digamos que es quien representa a las diferentes responsables encargados, ¿no?, a las empresas frente a esa autoridad de control y sirve de puente. Obviamente, estos son, digamos, los requisitos, ¿no?, en los que se tiene que tener delegado de protección de datos, e insisto, tratamientos a gran escala en categoría de datos especiales o observación habitual y sistemático de desinteresados a gran escala. O sea, por ejemplo, si tú tienes una cámara de seguridad, vas a tener que tener un delegado de protección de datos. Siguiente, por favor. Y luego, nada, otra de las principales núcleos, ¿no?, dentro de las normativas en materia de protección de datos, obviamente, son los derechos con los que cuentan los titulares, ¿no? Aquí yo lo he traducido como derechos ARCO-P, ¿no? En las legislaciones europeas siempre se habla de derechos ARCO. Si ven aquí el de cancelación, realmente se llama eliminación. Y básicamente forma parte un poco de esta nueva lógica de control del titular de los datos con respecto a, uno, qué están haciendo con mis datos, y dos, el tener la posibilidad de, pues, que se haga correcciones en caso de que los datos sean inexactos, los eliminen o que me ponga el tratamiento, por ejemplo. Ese derecho de oposición, que ya lo pueden ejercer ustedes como titulares de datos, no solo es muy interesante, sino que es muy práctico. Esto es, por ejemplo, el que te borren de las bases de datos en las que no han recabado tu consentimiento directamente, pero tú como cliente estás sujeto a una continua mercadotecnia, ¿no? La llamada de Claro un domingo. Cuando Claro te llame un domingo, tú le puedes decir, yo lo he hecho y no me han hecho caso, porque todavía no hay sanciones, pero cuando haya sanciones les harán caso. Entonces esto es importante, el derecho de oposición. Y luego, bueno, añado ese ARCO-P, porque también se ha implementado, que esto viene del Reglamento General de Protección de Datos, la portabilidad, ¿no? El que de un responsable u otro a ti mismo te entreguen todos tus datos de carácter personal en una suerte de fichero automatizado. Y luego el derecho a la información, ¿no?, el que te den información, en algunos casos inmediata, cuando el tratamiento recogido es indirecto, en 30 días, sobre el tipo de tratamiento y los fines, ¿no?, que se están haciendo. Siguiente, por favor. Aquí hay un breve ejemplo de las obligaciones, tanto del responsable y del encargado, en las que básicamente lo más importante es eso, esta suerte de responsabilidad proactiva y demostrada. Es decir, no solo tengo que cumplir con la ley, no solo tengo que implementar todas estas medidas con carácter previo, haciendo análisis de riesgo, evaluaciones de impacto, políticas de seguridad de datos, ahí voy a hablar también de las ISO justo antes de terminar, etcétera, sino que además tengo que demostrarlo, ¿no? Y en cuanto al encargado, todas esas mismas obligaciones, pero además ese encargado tiene que dar garantías suficientes de que puede hacer esa labor de encargado del tratamiento de datos, ¿no? Esto además lo puede hacer obviamente a través de códigos tipo, certificaciones o, pues eso, acogiéndose a normas internacionales como las ISO 27001 y 27002. Siguiente, por favor. Nada, bueno, seguridad de datos ya lo ha mencionado el expositor anterior, no me voy a detener. Siguiente. Y aquí lo importante, ¿no?, es el régimen sancionatorio.
Como podéis ver, las sanciones son muy altas, llega hasta el 1% de, insisto, el volumen de negocio del ejercicio anterior. No estamos hablando de utilidades, hablamos de volumen de negocio. En el Reglamento General de Protección de Datos se puede llegar hasta el 4%, claro, esto ha llevado a sanciones de hasta 20-30 millones de euros, con lo cual hablamos de sanciones muy, muy fuertes, y las infracciones leves, por ejemplo, tramitar fuera de plazo algunas de las peticiones del titular, ¿no? Este ejercicio de derechos, los plazos son muy cortos. Hay determinados derechos que tienen un plazo de 15 días, con lo cual muy importante esa labor de compliance, ¿no? Y estar plenamente conscientes de cómo ir incorporando estas políticas, porque ya son 20 meses lo que quedan para que empiecen las sanciones y medidas coercitivas. Obviamente todavía falta el reglamento de protección de datos, ¿no? El desarrollo de esa normativa secundaria, y lo más importante que es que se constituya la autoridad de control, ¿no? Esta superintendencia. Siguiente. Así que nada, ya para terminar, como próximos pasos y recomendaciones, obviamente ya hay que hacer lo que se suele llamar los DPIAs, ¿no? Esta suerte de checklist y análisis de en qué fase está nuestra empresa, o sea, cómo nos encontramos con respecto al cumplimiento de la normativa, ir recabando los consentimientos, incorporar en todos los contratos las cláusulas tipo de protección de datos y la implementación de medidas tecnológicas e internas, ¿no? Que esto es muy importante. Protección de datos no es solo el señor de IT que me viene a instalar el software, o sea, dentro de una empresa o, por ejemplo, dentro de un estudio jurídico, todo el personal está involucrado, recursos humanos, administración, los abogados, obviamente, limpieza, ¿no? Hay ejemplos de sanciones muy fuertes por haber botado expedientes en un contenedor sin un proceso previo de destrucción. Entonces, nada, eso es así un poco el resumen de los principales puntos de la normativa, y muchas gracias. Agradecemos finalmente la participación del doctor Federico Duret, y para poder cerrar esta mesa de transparencia quisiera compartir con ustedes una breve síntesis de lo que se ha hablado el día de hoy. Hemos hablado acerca de la transparencia y cómo ésta puede convertirse en una lucha contra la corrupción, una herramienta de lucha contra la corrupción, ¿sí? Esta herramienta puede ser complementada y fortalecida por las normativas internas que puede tener un país, los procedimientos internos de una empresa, o por normativas internacionales que pueden investigar y castigar la corrupción en cualquier lugar del mundo que ésta se encuentre. La transparencia también es una forma en la cual se puede estimular la participación ciudadana, y a través de los mecanismos del desarrollo de tecnologías como TICs, tecnologías de información y comunicación, es posible hacer que la información llegue a la mayor cantidad de ciudadanas y ciudadanos de un país, disminuyendo la opacidad que se presta para darle mayor espacio a la corrupción en cualquier ámbito de gestión, sea del Estado, sea empresarial o en el ámbito personal. El cumplir con la ley, el que la transparencia funcione, es una corresponsabilidad ciudadana también, porque no basta con que un Estado, con que las empresas pongan la información a disposición de la ciudadanía, sino que también necesitamos que la ciudadanía pueda acceder a esos datos de manera fácil, comprenderlos, analizarlos e involucrarse tanto en los procesos de construcción de políticas públicas o en la vida cotidiana. El señor procurador nos ha hablado que por parte de la Procuraduría General del Estado se está trabajando en la construcción de un nuevo modelo de gestión con dos características principales: articular a los distintos profesionales en áreas legales, tanto de la Procuraduría General del Estado como de otras instituciones estatales y gobiernos autónomos descentralizados, con el objetivo de crear una red que funcione a manera de auditores. Por parte de las empresas, la forma en la cual se puede fomentar la transparencia, las buenas prácticas y demás, son los temas de compliance que se han hablado durante este panel. Compliance son herramientas que tienen las empresas para identificar riesgos y mejorar sus procedimientos y prácticas, con la finalidad de mejorar sus resultados, mejorar su imagen en el mercado. Finalmente, quería aprovechar la oportunidad para hablarles de un ejercicio de transparencia que se está dando en este momento en el país, específicamente en el sector extractivo. Lo que se trata de petróleo, gas y recursos minerales. Actualmente estoy trabajando como secretario técnico de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, que es un estándar internacional que se está implementando en 55 países. Y en un esfuerzo conjunto entre gobierno, empresas del sector petrolero minero y sociedad civil,
vamos a identificar y divulgar información sobre los aspectos más relevantes de la cadena de valor del sector extractivo. Estamos hablando de todo lo que son contratos y licencias, beneficiarios reales, que son las personas que ejercen la titularidad o el control de las empresas. Un tema muy relacionado a lo que hemos estado hablando ahora. Vamos a recabar información también sobre las recaudaciones que hace el Estado a las empresas del sector extractivo y la distribución de estos recursos a los distintos niveles de gobierno, que pueden ser provinciales, cantonales o parroquiales. Finalmente, nosotros con este ejercicio de transparencia queremos evidenciar cuál es la contribución social y económica que pueden hacer las industrias del sector extractivo a la economía nacional y local. Y en este ejercicio es muy importante considerar lo que son la protección de datos, porque EITI va a manejar muchos datos del gobierno, de las empresas. Entonces tenemos que estar muy conscientes, muy alertas de que tenemos una ley que pronto va a empezar a implementar sanciones. Entonces debemos ser muy cuidadosos con el manejo de la información. Eso nada más para cerrar el panel. Agradezco su atención y pues seguimos con el evento. Muchas gracias, buenas tardes.